Iniciamos con información nacional y le cuento que este lunes la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó los resultados de las encuestas ciudadanas que realizó Morena sobre la reforma al Poder Judicial. De acuerdo con el informe que le entregó el presidente de Morena, Mario Delgado, la mayoría de las y los mexicanos están de acuerdo en que es necesario reformar al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo de México. Escuchemos. Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Es información para ser considerada pues en esta discusión que se va a abrir en estos días. Fueron 3 encuestadoras las encargadas de realizar entre el 14 y el 16 de junio esta consulta a una muestra de 3.855 personas. A pregunta expresa de si usted estaba enterado de la propuesta de reforma al Poder Judicial, la encuestadora de las Heras de Motecnia obtuvo como resultado sí con 51%, no con el 49% y no sabe o no contestó con 0%. La empresa Encol obtuvo un sí con 45%, no con 54% y 1% que no contestó. En tanto, la Comisión de Encuestas de Morena registró 48% por el sí, 51% por el no y 1% por no contestó. A la pregunta ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial?, de las Heras de Motecnia registró los siguientes resultados. 20% señaló que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. 38% dijo que la mayoría son corruptos. Solo 26% señaló que pocos son corruptos y apenas 5% respondió que ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. El 11% restante no contestó. Encol registró en las mismas opciones 17%, 44%, 31% y 4%. Mientras que la Comisión de Encuestas de Morena obtuvo 15, 40, 34, 2 y 9%. En cuanto a la pregunta ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte?, de las Heras de Motecnia registró que el 68% de los encuestados consideran que deben ser electos por el pueblo de México. 25% dijo que lo debe hacer la Cámara de Senadores, como ocurre actualmente, y el 7% no contestó. En ese mismo sentido, Encol registró 75% de elección directa de parte de la ciudadanía, 21% porque lo haga el Senado de la República y 4% no contestó. La Comisión de Encuestas de Morena obtuvo 75% en la primera opción, que sean electos por voto popular, 18% porque sean electos por el Senado y no contestó el 7%. A la pregunta ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces y ministros del Poder Judicial?, de las Heras de Motecnia informó que 68% considera que la elección debe ser por el pueblo de México, 24% por el Poder Judicial de la Federación y 8% no contestó. En el mismo orden, Encol registró 73%, 23% y 4%. Mientras que la Comisión de Encuestas señaló que 75% quiere la elección de la ciudadanía, 19% el Poder Judicial y 6% no contestó. Otra de las preguntas fue, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? De las Heras de Motecnia obtuvo el 87% de los encuestados por el sí y 9% por el no. 4% no contestó. Encol tiene 85% de sus encuestados de acuerdo, 8% en desacuerdo, 5% ni una ni otra y 2% que no contestó. Mientras que la Comisión Nacional de Encuestas de Morena obtuvo 89% por el sí, 7% en desacuerdo, 2% ni acuerdo ni en desacuerdo y 2% que no contestó. A la pregunta ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial?, de las Heras de Motecnia tiene 77% por el sí, 14% por el no y 9% que no contestó. Encol 83% por el sí, 13% por el no y 4% que no contestó. La Comisión Nacional de Encuestas obtuvo un 81% por el sí, 12% por el no y 7% que no sabe o no contestó. Finalmente, si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de reformar al Poder Judicial? De las Heras de Motecnia, 81% dijo que sí, 11% dijo que no y 8% que no sabe.
En ENCOL, 82% dijo que sí, 14% dijo que no y 4% que no sabe. La Comisión Nacional de Encuestas obtuvo un 85% por el sí, 9% por el no y 6% que dijo no saber o no contestó. Y miren, más información. Tras haber concluido el jueves pasado el tiempo para impugnar el reciente proceso electoral federal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó sobre la recepción total de 236 impugnaciones relacionadas con los cómputos distritales de la elección presidencial, y de esta cifra, 191 juicios de inconformidad fueron interpuestos por el PRD. Esto con la esperanza de obtener más votos y mantener su registro como partido político nacional. 43 fueron por Movimiento Ciudadano al no estar conforme con los resultados de los cómputos, mientras que el PAN interpuso 2 recursos de igual forma contra la elección presidencial. Y mira, a propósito de impugnaciones, a nivel local el PAN retiró el recurso que había presentado el 7 de junio ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el que solicitaba la anulación de la elección por la jefatura de gobierno, en la que Clara Brugada, la entonces candidata de Morena, PT y Partido Verde, resultó ganadora. El representante del PAN ante el órgano autónomo, Juan Dueñas, fue quien envió al secretario ejecutivo del ISM, Bernardo Núñez, un escrito con el que su partido se retractó de la solicitud de juicio de impugnación. De acuerdo con versiones internas, el ex candidato a la jefatura de gobierno del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Taboada, pidió reconocer el triunfo de la hoy jefa de gobierno electa, Clara Brugada. Y mira, el corte más reciente, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha recibido 106 juicios relacionados con el proceso electoral de la capital mexicana, de los cuales 29 corresponden a la elección de la jefatura de gobierno. Y mire, como ya le he informado en días pasados, el PRD no alcanzó la votación del 3% mínima en la elección del 2 de junio, por lo que al no cumplir con este requisito solicitado por la autoridad electoral, perderá su registro como partido político nacional. Sin embargo, el proceso de liquidación del Sol Azteca puede demorar de 1 a 3 años, pues el INE debe seguir un procedimiento jurídico y administrativo que podría prolongarse. Mira, más tardar el 29 de agosto, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene que elaborar y circular el proyecto de acuerdo de declaratoria de pérdida de registro, a fin de que el 2 de septiembre la Junta General Ejecutiva realice una sesión para discutirla y aprobarla. Luego la Junta deberá notificar oficialmente al PRD, que tendrá un plazo de 72 horas para solicitar audiencia y presentar pruebas, a fin de que entre el 13 y 16 de septiembre se cuente con el dictamen final. Este dictamen deberá ser aprobado por el Consejo General del INE cerca del 19 de ese mes. De aprobarse el dictamen de pérdida de registro, se publicará en el Diario Oficial de la Federación para iniciar así con el periodo de liquidación, donde un interventor del Instituto Nacional Electoral deberá saldar los pagos que por ley se determinen en protección y beneficio de los trabajadores del partido, así como de las obligaciones fiscales y sanciones administrativas. Si quedan recursos, se cumplirá con los compromisos contraídos con proveedores o con acreedores. Por otro lado, un partido que logró aumentar el número de votos recibidos en las pasadas elecciones fue Movimiento Ciudadano, razón por la cual su coordinador nacional, Dante Delgado, aseguró en una entrevista para Milenio que la fuerza política que encabeza Movimiento Ciudadano incrementó en el apoyo de los mexicanos en un 500%, lo que representa más de 6 millones de votos. En este sentido, se refirió a 2 de sus abanderados, quienes buscaron la presidencia y la jefatura de gobierno, Jorge Álvarez Maínez y Salomón Chertorivsky, de quienes resaltó su liderazgo y adelantó que Movimiento Ciudadano tiene en ellos a dirigentes para los próximos años con ideas y propuestas frente a los partidos que se quedaron en el pasado.